Entonces, la idea es de que tienes tu diagrama así de cuerpo libre, ¿no? Lo tienes que hacia abajo y me sale más fácil buscarlo aquí. Así, en esta dirección vas a tener el peso. Y luego hacia arriba vas a tener una determinada fuerza, ¿no? Jalando hacia acá, esta fuerza. Entonces, esta fuerza es la que te están diciendo que vale 30 más t al cuadrado, ¿no? Sí. Okay. Y este otro de acá te están diciendo que es igual a 34. Entonces, cuando tú te arrancas, y lo primero que tienes que hacer, pues, es la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Entonces, tienes la sumatoria de las fuerzas. Entonces, esto te va a decir que vas a tener, pues, menos W más F. ¿Sí? La fuerza esta que te están diciendo. Pero entonces, esto de aquí es lo que vas a querer integrar. Cuando te llevas a cabo la integral acá, entonces te va a decir así como que menos W, ¿verdad? Y luego más, y vas a tener otra vez esta, y por la F. Y vas a querer hacer esto, ¿no? De cuánto tiempo le tienes que tú dar Entonces, tú quieres irte originalmente desde 0 hasta 4. ¿Sí? Entonces, este pedacito de aquí, la F, pues como tiene este valor, entonces, pues estos valores como que se van a querer cancelar, ¿no? ¿Sí? De este 30 con 34 te van a venir quedando 4, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿cuándo se va a empezar a mover? Necesitas para que se mueva que F sea mayor que W. ¿Sí me explico? Si no sucede esto, entonces no te vas a mover. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesita entonces para que alcances este valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale F para que llegue a ser más alta que esto? Entonces, ¿qué valor de tiempo necesitas para que sea más grande? Entonces, lo que tú necesitas aquí es tener que 34 debe de ser igual. 34 debe de ser igual a estos 30 más el tiempo al cuadrado. Y de esto, lo que tú quieres es, ¿cuál tiempo es el que necesito? Entonces, esto te quedaría 34 menos 30 raíz cuadrada. El tiempo te va a quedar igual a 2 segundos. Entonces, tu integral en realidad la vas a venir haciendo nada más de 2 al 4 porque no te arrancas hasta que no puedas tener esa fuerza, ¿no? Para esto de aquí, ya cuando haces esta operación o porque estás haciendo la integral, entonces el 30 con el 34 se te van a desaparecer. Entonces te va a quedar que vas a estar haciendo así como que menos 4 más t al cuadrado. O sea, sería como que a la integral. Sí, bueno, es que este es el pedacito, ¿no? Esta fuerza. Ahora, ¿esto por cuánto tiempo, no? Entonces, la gráfica de esto es lo que vas a integrar y cuando lo vas a integrar con respecto a dt, pero ya nada más quieres del 2, perdón, me equivoqué, puse el 2 abajo. Vas a querer de 2 a donde te dice 4, porque los primeros 2 segundos, pues no te alcanzas a mover, no tienes la suficiente fuerza como para poderte mover. ¿Sí? Entonces, cuando llevas a cabo esta integral, entonces ya te va a quedar diferente. Este 4, pues te va a quedar con t, ¿no? Esa fuerza. Pero entonces se van a contrarrestar una a la otra. ¿Me explico? Te va a quedar así, neto, te van a quedar estos. Ok, no, nada más era esa la duda la que tenía, profesor. ¿Sí? Okay. Pues ahora vamos a pasar al pedacito de impacto. Entonces, el objetivo de esto es poder resolver problemas de impacto usando el coeficiente de restitución. Entonces, vamos a ver qué es este coeficiente de restitución. Entonces, la idea es de que tenemos, durante el impacto, tenemos una serie de etapas, ¿no? Entonces, la primera vendría siendo inmediatamente antes del impacto, cuando todavía se están pegando, se están acercando, ¿no? Las diferentes bolas, ¿no? Antes del impacto. Entonces, a lo mejor tienen diferente velocidad, y entonces, por lo tanto, una va a alcanzar a la otra, o simplemente tienen velocidades que van en diferentes direcciones y se van a encontrar, ¿no? Simplemente respetamos los signos y los utilizamos en la ecuación. Pero esto es el antes del impacto. Ahora, cuando ya hay el impacto, entonces vamos a tener una determinada deformación, entonces quiere decir que chocan. Entonces, ahí es donde se va a generar esta cantidad de energía, esta cantidad de fuerza por esta cantidad de tiempo. Lo que pasa es de que este tiempo es súper, súper chiquito, ¿no? Estos impactos suceden en una fracción de segundo. Entonces, lo que provoca esto es de que haya una deformación de la pieza. Entonces, ahí se ve que pues, ya se comprimieron, se achataron una con la otra. Y entonces, después de eso, va a haber una energía, otra vez, que va a ser muy rápida en un instante de segundo, que va a ser lo que ahora se vuelvan a separar, ¿no? O se vuelvan a restituir, ¿no? Entonces, este es el pedacito donde empieza la deformación, esta es la máxima deformación, y luego después de esto tenemos ya donde se está volviendo a restituir, ¿no? Se vuelven a recuperar su forma, ¿no? Ahora,
inmediatamente después, entonces ahora van a tener diferentes velocidades. Entonces, para esto se utiliza la formulita del coeficiente de restitución. Entonces, básicamente en lo que consiste es de que, bueno, ahorita se los explico el coeficiente, pero básicamente lo que consiste es de que pues va a haber una cierta cantidad de energía. Entonces, para ello también resulta que tenemos dos tipos de impactos. Uno que viene siendo el impacto central, que es cuando estas piezas chocan y la línea de su velocidad coincide con este punto de contacto, ¿no? Entonces, el punto de contacto es perpendicular a la dirección que llevan las velocidades. Y esta línea aquí, que es la línea del impacto, vendría siendo de un centro de una de las partículas al centro de la otra partícula, ¿no? Y este plano es el que nos indica sobre el plano en el que está sucediendo el impacto. Perdón, acá. Este plano sobre el que está sucediendo el impacto. Entonces, cuando tenemos el impacto oblicuo, lo que sucede entonces es que las velocidades no coinciden con esta línea de impacto. Entonces, otra vez, aquí es donde choca, y entonces aquí se me genera la línea que conecta el centro de una partícula con el centro de la otra partícula. Este viene siendo el plano que indica sobre el cual sucede el impacto. Aquí es donde choca, en esta intersección aquí. Pero entonces las velocidades que llevaban en realidad tenían un ángulo con respecto a este plano. Entonces, eso quiere decir que tenemos que trabajarlas un poquito diferente. Entonces, el coeficiente de restitución lo marcamos con una E y es el valor específico para cada una de las situaciones. Y esto porque depende del material del cual están hechos los dos cuerpos que están chocando. Entonces, esto también es muy parecido a la fricción, ¿no? La fricción depende de los dos cuerpos que están en contacto uno con el otro, ¿no? No es lo mismo que yo tome, digamos, una caja y me la lleve a una superficie lisa que el que lo tenga sobre una superficie rugosa, ¿no? Sin embargo, se repite la superficie de la caja, ¿no? Ahora, yo en una superficie rugosa puedo tener una caja y le puedo poner otra caja y se van a comportar diferente porque depende específicamente de los materiales. Entonces, una cosa muy semejante sucede con este valor del coeficiente de restitución. Depende mucho del material del que están hechos y entonces típicamente es un valor que se les proporciona a ustedes en los problemas, ¿no? Entonces, la ecuacióncita viene dada porque tengo dos partículas. Entonces, la velocidad final, ahí como que me comí un valor, pero la velocidad final de la partícula, la segunda partícula, menos la velocidad final, aquí me faltan dos, de la primera partícula. Entonces aquí es 2 y luego acá es 1. Aquí es 2 y aquí es 1. Y están invertidas las posiciones. No, aquí tengo A, aquí tengo A, aquí tengo AB, aquí tengo AB. Arriba tengo 2 y abajo tengo 1 y 1. Entonces, es la formulita que me proporciona a mí la información con respecto a cuánta energía se está disipando. Y en general, estoy viendo la velocidad relativa de la separación de las partículas después, con respecto a la velocidad relativa de la aproximación de las partículas, cuando apenas se van a juntar, ¿no? Entonces, la velocidad relativa cuando van a chocar, con respecto a la velocidad relativa cuando ya se están separando. Entonces, mide la cantidad de energía que se pierde. Y entonces típicamente es un valor menos de 1 y debe de andar entre 0 y 1, ¿no? Y entonces estos extremos, ¿no? Si yo estoy en 1, quiere decir que el impacto elástico es un impacto elástico sin pérdida de energía. Entonces quiere decir que toda la energía con la que choqué va a ser la misma energía con la que se van a separar. Pero eso no es real. La verdad es de que casi todos los materiales van a tener un poquito de deformación y esa deformación va a ser una cierta cantidad de energía que se va a perder. Ahora, el otro extremo donde es igual a 0, pues quiere decir que yo tengo un impacto plástico. Entonces ahora las partículas se van a quedar unidas. Entonces van a chocar y se van a quedar pegadas y entonces no hay ninguna restitución, se van a quedar deformes. Entonces parecido a esto vendría siendo como que unas, pues digamos, canicas de hule duro. Entonces esas tienden a tener valores altos de restitución. No es perfecto, pero tienden a tener valores muy altos. Y esta vendría siendo como cuando chocan dos pedazos de plastilina, ¿no? Entonces chocan una con la otra, se deforman y se quedan unidas. Entonces otra vez, el procedimiento depende de cuáles de los dos tipos de impactos tengo, ¿no? Si tengo un impacto central, entonces voy a utilizar conservación de cantidad de movimiento, utilizo mi coeficiente de restitución y entonces típicamente me quedan dos ecuaciones para resolver con dos incógnitas, entonces tengo que resolverlas. El impacto oblicuo, ¿no? Cuando tienen un ángulo las velocidades y no coinciden con esta línea de impacto. Entonces, primero voy a definir la línea de impacto como el eje X. Entonces, esta línea, esta que tenemos aquí en la horizontal, es la que voy a marcar como mi X. Y eso es como una convención. En realidad, ustedes podrían cambiarlo, pero típicamente todas las ecuaciones que tenemos las marcamos así. Entonces, pues, mejor quédense así. Y luego, vamos a aplicar en esta dirección la conservación de cantidad de movimiento. Y luego vamos otra vez a aplicar el coeficiente de restitución, igual que hicimos anteriormente, y vamos a resolver para las velocidades de antes y después, o la que nos falte, pero en la dirección X, o sea, en esta línea aquí marcada como horizontal.
Ahora, después de esto, en el eje de la Y, no va a haber ningún impulso, no va a haber ningún cambio. Entonces, para cada partícula decimos que entonces que la velocidad que tenía en la dirección Y antes va a ser igual a la velocidad que tenía en la dirección al final, ¿no? Entonces, la que teníamos antes va a ser igual a la que teníamos después para las dos partículas. Y aquí lo que estamos diciendo entonces es de que nuestra línea de impacto sucede sobre el eje X porque así lo marcamos. Entonces tenemos nuestro primer problema. Entonces, en este vendría siendo un impacto central y lo estamos marcando como si fueran una sola dimensión, aunque pues de golpe como que parece que tenemos dos. Entonces, 3 bolas, cada una pesando, y aquí pensé que lo había corregido, se supone que pesan, ahí les doy el valor, pesan 0.5 libras. Déjenme lo corrijo de una vez. 0.5 libras pesa. Con un coeficiente de restitución de 0.85. Si la bola A se suelta desde el reposo y golpea a la bola B, y luego esta golpea a la bola C, determine la velocidad de cada bola después de que ha ocurrido la segunda colisión, o sea, cuando B choca con C. Las bolas se deslizan sin fricción, entonces no voy a considerar ninguna fricción con respecto a las paredes. Entonces, ¿cómo empezaría a atacar este problema? ¿Queremos regresarnos a ver esto? Entonces es un impacto central, entonces quiero aplicar la de conservación de cantidad de movimiento, el coeficiente de restitución, y me deben de quedar como que dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para saber cuál es la velocidad que tiene la bola A? ¿Cómo la podría calcular? ¿Sugerencias? Y aquí otra vez también me falta el valor de la... Podemos, con la R, profe, podemos sacarla. ¿Con cuál, perdón? Con la R podemos sacar algo. Sí, la R la podemos utilizar, pero ¿qué nos indica, no? Pues básicamente esta R que tenemos aquí viene siendo una altura que vamos a caer, ¿no? Esto de aquí quiere decir que la bola de aquí va a caer una cierta cantidad. Entonces esto vendría siendo casi como caída libre. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular eso? Pues teníamos una ecuacioncita, bueno, déjenme primero les voy a poner los datos, porque después luego los voy a perder. Pero entonces yo tengo que las masas son de 0.5 libras. Vamos a poner eso. Tengo un coeficiente de restitución de 0.85. No tiene unidades, ¿no? Porque otra vez es una relación de las velocidades. Y después de eso, pues me dice que yo tengo una R ahí de 3.10. Entonces esa la voy a conservar porque me sirve, ¿no? Pues voy a cambiar el diagrama un poquito para poder tener el espacio de trabajar. Ok. Entonces, ahora en esta dirección, ¿no? Para poder trabajar aquí. Si recuerdan que teníamos una ecuacioncita que me decía, voy a empezar a escribir aquí, que me decía que si yo tenía la energía cinética al principio más la energía potencial al principio, debe de ser igual entonces a la energía cinética al final más la energía potencial al final. Entonces, esta fue de la que vimos en la unidad anterior. Entonces, si quiero aplicar esta, que es otra vez la conservación de energía, pues entonces lo primero que puedo notar es de que si me dicen que se arrancó del reposo, entonces ¿cuánto va a ser la energía potencial al principio? ¿Cero? No, ¿verdad? Ahora, si el máximo que voy a bajar de altura va a ser aquí, y tomo esto como mi punto de referencia, entonces, ¿cuánta energía potencial voy a tener al final para la bola A? Perdón, me estoy equivocando de posición. Ah, lo estoy poniendo al revés, ¿verdad? Crucé la que no era. Y me la vuelvo a escribir. Tengo otra vez, tengo mi energía cinética al principio, más mi energía potencial al principio debe ser igual a la energía cinética al final, más la energía potencial al final. Entonces, estoy diciendo que arranco del reposo, entonces quiere decir que no tengo energía cinética al principio. Entonces, como me voy a tomar como referencia el punto de abajo, entonces esta también puedo considerarla como que no tengo energía potencial al final. Entonces, me viene quedando esta formulita. Y esto estaría dado por tener la masa, multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. ¿Sí? Y de este otro lado voy a tener que debe ser un medio de la masa por la velocidad de A, o sea, la velocidad que voy a tener al final. Esta la voy a marcar, pues la puedo marcar como si fuera un 1, un 2, ¿no? Elevada al cuadrado. Entonces, de esta ecuación puedo ver que se me van a venir eliminando las masas, ¿no? Son iguales.
Entonces voy a tener que la velocidad de A debe de ser igual a tener 2 veces la gravedad por la altura, raíz cuadrada. ¿Y la altura cuánto viene siendo? Pues viene siendo lo que tenemos ahí de radio, ¿no? 3 pies. Entonces, esta velocidad va a ser igual a tener a 2 multiplicado por, y si estoy en las unidades de libras, ¿cuánto debe valer la gravedad? 32.2. 32.2 multiplicado por los 3 pies. Y luego raíz cuadrada de esto me va a dar una velocidad de A. ¿Listos? 13.89. 13.9 pies por segundo. Valeria tiene más fuerte su micrófono que los demás. Ok. Tiene mejor calidad, profe, sí. Ok, no hay problema. Entonces, ese es el valor de la velocidad. Y entonces ahora ya tengo la velocidad con la que la bola está llegando para hacia con B. Entonces ahora, ¿qué voy a aplicar aquí ahora para el impacto? Pues ahora sí aplico mi ecuación, ¿no? ¿Y esta cuál vendría siendo? ¿Cómo va la ecuación que debo de aplicar de la conservación de la cantidad de movimiento? Pues me debe decir que la masa. Y entonces aquí voy a ser un poquito más explícito, pero la masa de A multiplicada por la velocidad de A, y aquí lo voy a marcar como al principio, más la masa de B multiplicada por la velocidad de B al principio, debe de ser igual entonces a la masa de A multiplicada por la velocidad de A al final, más la masa de B multiplicada por la velocidad de B al final. ¿Sí? Y bueno, apenas llegué. Pero aquí hay que notar que todas estas masas son iguales, ¿no? Entonces, pues no importa, les podría quitar completamente los subíndices. Pero aquí tengan cuidado porque a veces en los problemas en los que no es la misma masa, se quedan acostumbrados a quitarle los subíndices y entonces pues ya no les va a salir correctamente el problema, ¿no? Entonces, de esto, ¿qué me falta calcular? Pues tengo esta. Esta me había dicho el problema que estaba en reposo, ¿no? No se está moviendo, entonces esta de aquí la puedo sacar. Pero de esta, pues no conozco esta y no conozco esta. Entonces, para utilizar o para poder determinar esos valores, pues ahora voy a utilizar la ecuación precisamente que nos dieron del coeficiente de restitución. Esta E. Entonces, ¿cuál debo de poner primero aquí? ¿Cuál debería escribir? La velocidad de B. La velocidad de B final, ¿no? La velocidad de B final. Menos la velocidad de A final. Y luego aquí los cambio, ¿no? Ahora voy a poner aquí la velocidad de E al final. Acá de este otro lado. Sí, perdón, está cambiándole a 1. Y luego esta la voy a poner acá. La velocidad de B en 1. ¿Sí? Entonces esto tengo el después. Aquí tengo el antes. Aquí tengo a B. Y acá tengo a B. ¿Sí? Se ponen cruzados. Y este me había dicho el problema que tiene un valor de 0.85. Y de esto también puedo hacer unos cálculos. ¿Cuánto vendría siendo esta velocidad que tengo aquí? La velocidad de B al inicio. Pues ya habíamos determinado que esto no existe, ¿no? Entonces de aquí puedo despejar una de las variables para poder encontrar la otra. Entonces, ¿cuál me conviene? Pues a mí se me hace un poquito más fácil despejar para la B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda? Ese no es el marcador que quiero. Pues si yo quiero aquí tener la velocidad de B2, debe de ser igual. Entonces tengo que pasar a este primero multiplicando. Entonces 0.85, que multiplica a la velocidad de A1. ¿Sí? Y luego a esta le voy a sumar más la velocidad de A2. ¿Sí? Entonces esto me lo voy a traer aquí. Entonces ahora me va a quedar que tengo que la masa de... Y le voy a tumbar los subíndices porque todas las masas son iguales para este problema, ¿eh? La velocidad de BA1 debe de ser igual a la masa por la velocidad de A2 más la masa multiplicada por esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Entonces este pedacito de aquí lo puedo simplificar y bueno, lo voy a acomodar un poquito nada más. Entonces voy a decir que esto viene siendo la velocidad de A2 más 0.85, ya se me estoy empalmando con esto, ahorita les quito el dibujo, multiplicado por la velocidad de BA1. ¿Sí? Ya les quito el dibujo. ¿Ok? Entonces de aquí puedo ver que tengo masa, masa y masa. Entonces como es la misma masa para todos, entonces la puedo eliminar de la ecuación, ¿no? Simplemente no la necesito.
Entonces, otra vez, ¿cuál es la que conozco? Conozco esta, conozco a esta. Y aquí, perdón, aquí tengo mal el paréntesis aquí, ¿no? Así. Entonces, la que quiero encontrar viene siendo la velocidad de A. Entonces, esta y esta van a venirse sumando. Entonces, me va a quedar que debe de ser 2 veces la velocidad de A2. Esto debe de ser igual a tener entonces esta velocidad de A1 menos el 0.85 por la velocidad de A1. Entonces esto me va a quedar que la velocidad de A2 debe de ser igual a tener 1 menos, y esto vendría siendo E, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad A1, todo dividido entre 2. Conste que E vale 0.85. Y esta VA, entonces me quedaría que V de A2 debe de ser igual a 1 menos 0.85, que multiplica la velocidad que teníamos de 13.9, todo esto dividido entre 2, y me va a quedar entonces que la velocidad de A2 es igual a 1.0425. 1.0425. ¿Sí? Ahora sí le gané a la Valeria, profe. Oye, a Valeria no digas la. Ah, perdón. Ok. Se va a sentir retada Valeria y ahorita te va a ganar, vas a ver. Yo le he puesto a Valeria. No lo dudo. Ok, entonces ahora este valor de aquí, y lo voy a traer a esta otra ecuación, ¿no? Para poder hacer el cálculo que me faltaba. Entonces ahora sí voy a poder calcular la velocidad de V. Entonces la velocidad de V al final debe de ser igual a tener el 0.85 que se multiplica por la velocidad de A, que habíamos quedado que era de 13.9, más la velocidad esta que acabamos de encontrar, de 1.0425. Y me va a quedar entonces que la velocidad de V2 es igual a 12.84. 12.86 creo por el redondeo, pero sí estás bien, ¿eh? Y esto van a ser pies por segundo. Por cierto, ¿esta velocidad en qué dirección va? Es positiva, ¿no? Entonces va para allá. Sí, aquí como que a lo mejor no se los expliqué, pero la verdad es de que estamos haciendo como que nuestro diagrama que para que quede para acá la X positiva y acá quede la Y positiva, ¿no? Y como que me lo brinqué rápido, pero porque como no, es como que está relativamente obvio en este problema, ¿no? Pues ahora ya tengo esta velocidad 2. Entonces ya sé cuál es la velocidad inicial de A. Por cierto, aquí me faltaría ponerle un 1 aquí. Y ya tengo la velocidad final de A. Ahora para la bola B ya tengo la velocidad inicial que era 0 y ahora tengo su velocidad después de ese impacto, ¿no? Entonces ahora esta bola le va a pegar a C. Entonces cuando le pega a C, ¿qué voy a hacer otra vez ahora para hacer ese cálculo? ¿Qué necesito? Pues entonces para esta voy a repetir básicamente esta ecuación, pero ahora me va a decir que es la masa de la velocidad de V2 más la masa por la velocidad de C, la bola C, en 2. Y esto debe ser igual a la masa por la velocidad de V en el punto 3, después de ese segundo impacto, ¿no? Más la masa por la velocidad de C en el punto 3. Entonces esa es básicamente esta ecuación. Ahora, igual como teníamos antes, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de C al principio? Cuando no le han chocado, no le han pegado. Pues esta es 0. ¿Sí? Entonces vuelvo a aplicar aquí mi coeficiente de restitución. Va a ser esta misma ecuación. E es igual, pero ahora voy a poner AC3 menos la velocidad de B3. Los voy a invertir, ¿no? Entonces aquí voy a poner B y esta va a ser en 2. Menos la velocidad, la vuelvo a invertir. Este es C y este es en 2, ¿no? Entonces este es el después, este es el antes, esta es la partícula con la que choco y esta es la partícula con la que choco. Y este pues vuelve a ser igual a 0.85. Entonces me sucede una cosa igual que la anterior, ¿no? No conozco este número y no conozco este número, los tengo que calcular. Entonces me aprovecho de esta otra ecuación y esta otra ecuación también me dice que esta son 0. Entonces me viene quedando... ¿Es correcto? No. Entonces me viene quedando entonces que esta velocidad ahora, pero la velocidad,
voy a despejar para tener la C3, creo es la que quiero tener, ¿sí? Entonces, velocidad de C3 debe de ser igual a, me va a quedar muy parecido, ¿no? 0.85, que es el valor de E, multiplicado por ahora el valor de B, velocidad de B2, más la velocidad de B3. Profe, pero no, esa no es positiva, pasaría como negativa. ¿Cuál, perdón? La de B, la velocidad de C3. Esta C3 es esta C3, esta pasó positiva, ¿no? Y este de aquí pasó multiplicando. Ah, ok, no, es que Sí, esta pasó multiplicando y esta la pasé positiva. Ok, Ok. no, será eso. Bueno, está bien, está bien, está bien. Entonces, esto, igual que como habíamos hecho, se repite, ¿no? Así como que esto se vuelve, esto de aquí, me lo voy a traer aquí adentro. Entonces me va a quedar, y aquí se vuelve a quedar un poquito larga la ecuación, a ver si no me cabe. Me voy a comer de una vez las masas, porque sí podemos ver otra vez que las masas van a ser iguales, ¿no? O sea, no va a tener nada de caso que las tenga. Las voy a tumbar con otro color, esta y esta, no, porque todas las masas son iguales. Entonces ya no las voy a repetir para que me quede un poquito más corto. Pero entonces me va a decir entonces que yo voy a tener que la velocidad de B2 debe de ser igual entonces a la velocidad de B3 más la velocidad de B3 más 0.85 la velocidad de B2. ¿Sí? B2 sí la conozco, la que no conozco es la B3, entonces voy a pasar esto para el otro lado. Entonces me va a quedar que 2 veces la velocidad de B3 debe de ser igual a tener a 1 menos, y este va a ser otra vez E, que multiplica a la velocidad de B2. Y entonces la velocidad de B3 me va a quedar igual a tener a 1 menos 0.85 dividido entre 2, multiplicado por la velocidad de B2, que habíamos calculado que era esta de aquí abajo, ¿no? 12.86. Entonces me dice que la velocidad de B3 es igual a... .9645. Déjame checar, sí, punto 90 y algo, ¿verdad? 96.4. 0.96 y creo que 5 ya como que redondeado, ¿no? Para que no se quede ahí volando. Y esto otra vez son pies por segundo. ¿En qué dirección va esta también, por cierto? ¿Positiva? Positiva, entonces va para allá. Entonces igual, esta de aquí la voy a sustituir ahora en esta ecuación. Esta de aquí me la voy a traer a esta ecuación. Entonces me va a decir entonces que la velocidad de C3 debe de ser igual a tener a 0.85 que multiplica a la velocidad de B2, que otra vez es esta, de 12.86, más la velocidad que acabo de calcular de 0.965. Y me dice que entonces que la velocidad de 3 es igual a... 13.36. no, está cerquita, pero no. 11.89. 11 punto, y lo redondeamos ya de una vez al 9, ¿no? Pies por segundo, y como es positivo, pues va en esta dirección. Me hago un poquito acá a la orilla. Entonces, ¿se nos hace complicado? Entonces, sí tiene trabajo, ¿verdad? Obviamente, pues tengo que hacer las sustituciones, tengo que utilizar 2 ecuaciones, tengo que hacer varios despejes, me quedan 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y luego me vuelven a quedar 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, pues sí es trabajo, ¿no? Pero no es complicado entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? No, profe. Ok. Hola, profe. Bueno, nada más una pregunta. Sí, pregúntame. La duda. Por ejemplo, ya que dice que las masas se cancelan, ¿qué pasaría si las masas fueran diferentes? Si las masas fuesen diferentes, entonces no las puedo cancelar y entonces tendría que andar acarreando los valores. Pero lo único que sucede entonces es de que en todos los pedacitos andaría acarreando su masa, ¿no? Entonces aquí igual sería el mismo tipo de despeje. Estos valores de aquí los sustituiría aquí adentro, pero tendría que multiplicarlo por la masa, entonces quedaría aquí adentro, ¿no? Entonces sí me hace que tenga más operaciones. O sea, en vez de que tenga que hacer este 1 menos 0.85, aquí tendría una masa y aquí tendría otra masa.
Y tendría que estar llevando a cabo, o sea, tendría que andar acarreando una masa aquí y una masa aquí. Ok. Y no serían el mismo número. Y y se dividiría entre, bueno, por ejemplo, hay dos y dos veces la masa. Correcto. Aquí tendríamos dos veces la masa porque se repite, ¿no? O sea, la masa de A y la masa de A siempre es la misma. Entonces, esta masa de A, cuando me la traigo para acá, sería dos veces y aquí tendría la masa de A. Ah, ok, no, no, esa era esa. ¿Sí me explico? Entonces, sí se hace un poquito más trabajoso. Tengo que cargar más números, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. Ok, perfecto. Bueno, lo que sí ha pasado, ¿no? Porque normalmente sí he visto problemitas, a mí no me gustan tanto, pero sí he visto problemas en los que estas masas son diferentes y entonces cuando las masas son diferentes se les olvida que deben de conservar la masa. Y entonces ahí es donde ya pues, sucede un error, ¿no? Este caso pues es un poquito largo, ¿por qué? Porque tengo tres impactos, perdón, tengo tres bolas y tengo dos impactos, ¿no? Entonces se vuelve un poquito largo este problema, ¿no? Normalmente los problemas son nada más dos partículas, no tres, y lo que sí es bastante común es de que no tengan la misma masa, ¿no? Si ustedes se fijan en el examen del semestre pasado, pues hay un ejemplo donde las masas no son idénticas, pero pues no es tan difícil el problema, ¿no? Está escogido los números para que se simplifique. Ok, pues déjenme borro y a ver a dónde alcanzamos a avanzar el siguiente problema, ¿no? Porque el siguiente problema está un poquito más largo que este. ¿Alguna duda antes de que empiece a borrar? Entonces este es el siguiente problema, ¿no? Entonces en este, como ustedes pueden ver, se trata de que una muchacha avienta una pelota contra una pared. Y pueden ver ahí por el diagrama, ¿no? Que también hay que asegurarse de que el diagrama sea correcto, ¿verdad? Que la pelota no ha alcanzado su altura máxima. Entonces, por lo tanto, cuando termina de rebotar, rebota hacia arriba. Como si le estuviésemos dando un poquito de efecto a la pelota. Y entonces la primera parte vendría siendo una especie de tiro parabólico, porque tenemos que averiguar, pues, a qué velocidad en realidad estamos chocando contra la pared. Después de eso tendríamos entonces el momento antes del impacto y luego tendríamos el momento después del impacto y luego tendríamos entonces una caída también como parabólica. Pues aquí tendríamos que utilizar dos veces nuestras ecuaciones de los tiros parabólicos, de lanzamiento de proyectiles, y tendríamos que utilizar nuestra ecuación de conservación de momento. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la pared cuando tengamos nosotros nuestro impacto? Y ahí es donde ya se pone un poquito más interesante. Pues vamos a empezar a verlo de forma formal. Entonces, este es un problema en dos dimensiones de impacto central. La muchacha lanza la pelota de 0.5 kilogramos hacia la pared con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Determine, primero, la velocidad con la que la pelota golpea la pared en el punto B. Número B. Número B. Inciso B. La velocidad con la que la pelota rebota de la pared si el coeficiente de restitución es de 0.5. Y C. La distancia desde la pared donde la pelota cae al suelo. Entonces queremos el punto C. Entonces, ¿por dónde empezaríamos este problema? Les voy a poner un poquito de diagrama porque a lo mejor sí lo necesitamos, pero yo tengo que la muchacha empieza, aquí lanza con un ángulo de 30 grados, me dicen que la altura con la que la muchacha empieza mide 1.5 y me dicen que tiene una distancia con respecto a la pared de 3 metros y luego sé que sale con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces va a golpear en un punto aquí y luego va a rebotar hacia acá. Entonces sé que debe de caer y este punto está aquí abajo, ¿no? Debe de ser aquí, a este punto de aquí. Aquí tengo el punto C. Este lo estamos marcando como A, este lo estamos marcando como B. ¿Sí? La muchacha lanza la pelota, choca aquí y luego sale para atrás. Ok. Esta distancia de aquí es la que también me están preguntando. Quedó un poquito elevado, ¿no? Ok, entonces, ¿por dónde empezaría? Poniendo los datos, profe, que sabemos para pues ver.
Pues en realidad casi puse todos los datos, ¿no? Ya tengo la velocidad, tengo las distancias, tengo todo. Pero entonces vamos pensando qué es lo que quiero. Bueno, por principio de cuenta, ¿cómo pondría yo mis ejes? Entonces, pues típicamente como lo hemos hecho para estos problemitas, aquí voy a poner a X y voy a poner a Y para arriba, ¿no? Entonces, en esta dirección voy a tener una gravedad. La gravedad va a ser negativa porque la voy a marcar hacia abajo. Lo que sucede en la dirección X voy a considerar que no tengo resistencia, entonces pues digo que tengo velocidad constante en esta dirección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí como que tiene sentido? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que utilizaría entonces para tratar de resolver el problema de la caída? Bueno, perdón, no caída, sino en este caso es subida. O sea, ¿cómo sé qué tanto voy a poder alcanzar esto de altura? Pues para saber esto necesito saber cuánto tiempo tengo en el aire, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sé cuánto tiempo tengo en el aire? Bueno, puedo yo ver cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a la pared en la dirección horizontal, ¿no? Entonces, vamos a empezar así. Bueno, por principio de cuenta, quiero marcarles aquí que voy a tener estos puntos, ¿no? El número 1 es cuando se lanza, ¿no? Este es el lanzamiento. Y esto es proyectil. ¿Sí? Ok, sí alcanzamos a verlo. El número 2 va a ser justo antes del impacto, ¿no? Antes del impacto. El número 3 lo voy a marcar como después del impacto. Y el número 4 lo voy a marcar cuando ahora tengo ya así como que otra vez este proyectil, ¿no? Y para marcarlo aquí, ¿no? Entonces yo estoy diciendo que tengo mi lanzamiento de proyectil. Este es aquí, 1. Tengo justo antes del impacto, lo voy a marcar aquí como 2. Justo después del impacto lo voy a marcar aquí como 3. Y este otro de cuando ya tengo la caída lo voy a marcar acá como el punto número 4. Entonces esto es simplemente como que para que me oriente un poquito con los números, porque pues tengo diferentes etapas, ¿no? Y este es el pedacito que a veces es un poquito confuso para los alumnos. Tengo que tener el justo antes del impacto y justo después del impacto. Y la pregunta, o aquí lo que queremos decir es de que este delta T es súper chiquitito. Y entonces por eso estamos aplicando este tipo de ecuaciones de las de impacto, ¿no? Porque decimos que el tiempo es tan pequeño que no tenemos una fuerza que nos vaya a generar pues el impulso en ese momento, ¿no? Lo que tenemos es entonces es este impacto, este choque. Entonces, para resolverlo, pues empezaríamos diciendo que vamos a hacer la primera parte de proyectil, ¿no? Entonces, en esta dirección, pues lo divido primero en que voy a hacer la parte en X, porque es la parte donde puedo sacar mis valores. Entonces, ahora, ¿qué velocidad tengo para la bola en este punto de A en la dirección de X? ¿Qué velocidad tengo? Y lo voy a marcar porque es el primer punto, lo voy a marcar con un 1. Pero ¿cómo puedo determinar yo esa velocidad? ¿Qué es seno del ángulo? Vendría siendo coseno, ¿no? Vendría siendo la velocidad de A multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Esto, por cierto, bueno, aquí para que lo voy a empalmar un poquito porque quiero ahorrar espacio. Pero entonces, esto vendría siendo tener la velocidad de 10 multiplicado por el coseno de los 30 grados. Entonces, ahora tengo que la velocidad de AX en la dirección, X, perdón, al inicio, ¿cuánto va a ser? 8.66. 8.66 y esto está en metros por segundo. Ok. Ahora, si yo quisiera hacer exactamente lo mismo, bueno, continuando con esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerla ahí. Es que estoy viendo a ver qué tanto espacio me queda, pero voy a poner aquí la Y. Entonces, yo quiero hacer la Y, entonces tendría la velocidad en A, en la dirección Y, al inicio. Y esta debe ser la velocidad de A multiplicada ahora por el seno del ángulo. Entonces, otra vez, esto vendría siendo igual a 10, pero por el seno de los 30 grados. Y me va a dar entonces que la velocidad de A en la dirección Y al inicio va a ser de 5. 5 metros por segundo. Ok. Entonces, esa es la clave. Aquí, bueno, está en color, bueno, quién sabe. Ustedes me dicen, si no lo ven, lo volvemos a marcar. Pero aquí lo que aplica es de que voy a decir que la velocidad es constante. Y de este otro lado, lo que voy a decir que aplica es de que la aceleración es constante. Y que esta aceleración entonces viene siendo pues menos la gravedad, ¿no? Porque esto es lo que está sucediendo en la dirección Y. Y esto es lo que está sucediendo en la dirección X. Ok. Entonces, ya sé qué velocidad tengo en esta dirección. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a la pared? Bueno, para eso yo tengo una ecuacioncita, ¿no? Que me dice que para esto, me dice que la posición, o sea, S2 menos S1, debe de ser igual entonces a la velocidad constante multiplicada por el tiempo.
Entonces, pues yo puedo tomar a estas como referencia. Entonces yo puedo decir que la primera no importa. Y entonces esto vendría siendo nada más los 3 metros que tengo que avanzar. Debe de ser igual a la velocidad que la acabo de calcular de 8.66 multiplicado por el tiempo. Entonces, el tiempo, ¿cuánto va a salir? .3464. 0.346, ahí lo dejamos, ¿no? No quiero andar acarreando tantas cifras. Pero entonces, esta es la cantidad de tiempo que me voy a tardar en llegar a la pared. Ahora, la pregunta es, ¿qué altura voy a alcanzar? ¿Cuánto voy a poder yo, o principalmente lo que me interesa es pues, la velocidad, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular la velocidad que tengo. ¿Cómo puedo calcular la velocidad que voy a tener cuando haya recorrido esta cantidad de tiempo? Si estoy utilizando ahora las ecuaciones de aceleración constante. Entonces, para estas yo tenía una que me decía que la velocidad 2 menos la velocidad 1 debe de ser igual a la aceleración constante multiplicada por el tiempo. Esa es una de las ecuaciones primeras de las de cinética. Perdón, cinemática. Entonces, esta velocidad, todas estas vienen siendo en la dirección X, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es la velocidad en la dirección Y. Entonces, esta es la velocidad de A en la dirección Y, y esta voy a marcar como 2, menos la velocidad en A, Y, 1. Igual a la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? ¿Los 5 metros? No. Esta vendría siendo la velocidad. ¿Pero cuánto es la aceleración que tengo en la dirección Y? Menos la gravedad. Menos la gravedad. Entonces, menos. Si estoy en el sistema métrico, entonces 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Negativo. Y luego el tiempo. ¿Cuánto tiempo habíamos calculado? Este de aquí abajo, ¿no? De 0.346. Lo último que me falta por decir es de que ¿cuánto es esta velocidad? Esta viene siendo este valor de aquí, ¿no? Es el único que me falta por agregar. Entonces me va a quedar que la velocidad de A en la dirección Y, en el punto 2, o sea, esto es ya cuando yo esté llegando a la pared. ¿Cuánto va a ser? De 1.60. Punto 61 lo vamos a marcar. Metros por segundo. Y entonces, ¿y esta es positiva o negativa? ¿Positiva? Pues tenemos acá este signo negativo, ¿no? Y luego esta de acá pasó para el otro lado y esta tiene un valor de 5. Entonces, nos queda que positiva o negativa. No estoy seguro del signo, ¿eh? Va a salir la operación ya. Nada más comprueben cuál es el signo. Positiva me quedó, profe. Ok, Bueno, pues, Positivo, profe. entonces quiere decir que voy hacia arriba, ¿no? Entonces todavía estoy subiendo. Entonces tengo una velocidad en esta dirección. Entonces, ahora, ¿cuál es la velocidad? Déjeme, ¿me queda espacio? Sí me queda espacio. Entonces, ¿cuál vendría siendo entonces en total la velocidad? Vamos a pintarlo de verde. ¿Cuál vendría siendo en total la velocidad de A en el punto 2? Como vector. Híjole, déjeme, me cambio de posición porque me quedó muy, muy abajo. Pero entonces, ¿cómo me quedaría el vector de la velocidad para 2? Velocidad de A en el punto 2. Pues tengo que tener la velocidad en X. Y la velocidad en X viene siendo esta de aquí, ¿no? Entonces tengo 8.66 en la dirección Y. Y luego más 1.61 en la dirección J. Y esta es mi velocidad en el punto 2. Y esto era lo que me preguntaba el problema, ¿no? ¿Cuál era la velocidad? Aquí lo podemos leer. La velocidad con la que la pelota golpea la pared en el punto B. Sí, que estamos marcando con el número 2. Entonces, esa es la velocidad con la que golpea la pared. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora estoy en el momento punto 2, donde estoy justo antes del impacto. Entonces, ¿qué debo de utilizar ahora para poder hacer el cálculo justo antes del impacto? Entonces, otra vez, ¿qué va a suceder? Aquí no puedo meter la mano, déjenme, voy a cambiar de lugar. Pero, ¿qué sucede cuando llego contra la pared? Cuando topo con la pared, entonces nada más me va a interesar la velocidad que tengo en esta dirección, porque este es el plano, ¿no?
este plano no va a hacer nada. Entonces, ¿cuál es mi plano de la línea del impacto? Vamos a regresarlos un poquito para que lo veamos. En este caso sí lo tengo ahí en la orillita, lo vamos a poder ver más fácil. Este diagrama, ¿no? Entonces, mi impacto ya no es así, ¿verdad? Sino que mi impacto tiene de aparecerse más a este. Pero la cuestión es de que la pared no se está moviendo, ¿no? Entonces, quiere decir que esta velocidad, que vendría siendo, pues en el diagrama aquí como lo vemos, vendría siendo la de la pared. Esta no existe. Pero la pregunta es ¿cómo es esa línea de impacto? Para nuestro problema que estamos haciendo de la pelota contra la pared. ¿Cómo vendría siendo la línea del impacto? Entonces voy a dibujarlo en este pedacito de aquí porque se ve más grande. Pero entonces yo tengo una pared. Y de este lado, pues la velocidad es 0. Esta no se está moviendo en lo absoluto. Y entonces ahora yo tengo mi bola, mi pelota, que va a chocar aquí contra esto. Entonces, esta línea de aquí, esta de aquí, vendría siendo la que me marca la línea perpendicular al impacto, ¿no? Es esta marcada aquí. Ahí me tengo que regresar acá. Es esta que está marcada aquí. Esa del plano del contacto. ¿Sí? Esta de aquí vendría siendo mi plano de contacto. Entonces, ¿dónde queda mi línea del impacto? Pues vendría siendo esta línea que está marcada en el diagrama horizontal, y aquí como coincide, ¿no? Lo tengo acomodado de tal forma de que este es vertical, entonces perpendicular a la vertical, voy a tener que poner entonces, pues mi línea horizontal. Entonces quiere decir que mi línea de impacto vendría siendo esta. Así. ¿Ok? Y ahora sí voy a tener que borrar la imagen para poder describir de este lado. Entonces, esto quiere decir que no hay impacto en el eje de la Y. Entonces, eso quiere decir que la velocidad de Y en el punto 2 va a ser igual a la velocidad en Y en el punto 3. Porque no va a afectar este pedazo, ¿no? Este pedazo de acá no va a hacer nada, ¿no? No le va a afectar. Entonces, ahora después de esto, esta ya conozco el valor. ¿Cuánto vale esta? Es esta de aquí, ¿no? Entonces, esta velocidad va a ser igual a esta velocidad. La que tenga la velocidad en la dirección Y, o sea, en esta dirección, no va a cambiar. Entonces, hagan de cuenta que voy a golpear aquí. Entonces, la velocidad que yo llevaba cuando iba subiendo va a ser la misma velocidad cuando salga en aquella dirección, ¿no? En la dirección vertical. ¿Y qué va a pasar con la velocidad en X? Bueno, entonces para esto, aplico otra vez mi ecuación del coeficiente de restitución. Entonces, ¿cómo debería de ir mi ecuación? Entonces, ahora voy a poner que voy a tener la velocidad de X3 menos la velocidad de, aquí tendría ¿cuál? La de la pared en la dirección X3. Y aquí voy a repetir, ¿no? Aquí voy a poner la velocidad de la pared, pero aquí voy a tener en 2, menos la velocidad de X en 2. ¿Pero qué habíamos dicho de la pared? Pues la pared no tiene velocidad. Entonces esto va a desaparecer. Y entonces de esto, ya puedo ahora, este pedacito sí les quedó claro de por qué hicimos esto. Me dio miedo que se quedaran calladitos. Bueno, entonces de esto voy a poder despejar la velocidad en la dirección X para el punto 3, o sea, el punto 3 justo después de que tuve mi impacto, ¿no? Entonces esto debe de ser igual a que voy a pasar a esta otra multiplicando para acá, y entonces me va a salir negativa, me va a decir que es E multiplicada por menos la velocidad de X en el punto 2. Entonces la velocidad de X en 3 me va a ser igual a este coeficiente de restitución, que no anoté el valor, pero es un valor de 0.5. ¿Sí? Entonces es 0.5 que multiplica la velocidad de X en 2, que la habíamos calculado aquí, ¿no? La velocidad en X no ha cambiado, entonces esta va a ser de menos 8.66. Y me dice entonces que la velocidad en X en el punto 3, o sea, justo después del impacto, va a ser igual a
pues sería el menos 8.66 multiplicado por 0.5, me va a quedar menos 4.33 metros por segundo. Entonces, este negativo me dice que ahora va en esta dirección la bola. Y eso tiene sentido, ¿no? Iba para acá, perdió la mitad de su velocidad por el coeficiente de restitución, entonces ahora con la mitad de la velocidad va a ir en aquella otra dirección. ¿Sí? Entonces aquí me gustaría, bueno, nada más me falta así como que hacer una rápido como que resumen aquí, pero entonces, ¿cuál es la velocidad en el punto 3? La velocidad de la bola en el punto 3. Entonces tendría que poner la dirección en X. Entonces sería menos 4.33 en la dirección Y. ¿Y qué velocidad tengo en la dirección Y? Esta de aquí arriba. 1.61 en la dirección J. Y esto es a otra parte que me estaba preguntando el problema, ¿no? Me había preguntado cuál era la velocidad cuando llego y la velocidad después del impacto. Entonces, esta es la velocidad después del impacto. Aquí habíamos calculado la velocidad justo antes del impacto. Esta que tengo aquí de verde. Estoy tratando de quitar el brazo. Y esta es la velocidad que tenemos después del impacto, ¿no? Que habíamos marcado como los puntos 2 y 3. Entonces, este es justo antes del impacto y esto es justo después del impacto. Y vemos que en la dirección Y, pues no tenemos ningún efecto, ¿no? Esta velocidad y esta velocidad son iguales porque la pared no se mueve. Entonces, cuando hacemos nuestro coeficiente de restitución, pues nos va a quedar entonces que la velocidad de Y antes y después para la bola deben de ser iguales.